Buenas tardes, soy el estudiante José Gerardo Martínez Gómez y hoy haré la práctica de los diodos Zener. Tenemos un diagrama de lo que tenemos que hacer. Vamos a sacar la fuente y la fuente de la resistencia, lo que será el voltaje de la resistencia y el voltaje del diodo. Aquí tenemos el circuito ya, como quien dice, ya hecho y instalado. Tenemos un cable de corriente, aquí donde pondremos la pila, aquí tenemos la pila. Entonces aquí tenemos positivo, negativo. Entonces prácticamente la energía vendrá por aquí, pasará, pasará por aquí, pasará por el lado. Aquí como podemos ver tengo dos no son transistores, perdón, son potenciómetros que si nos podemos dar cuenta, lo que será la carga positiva pasaría por la primera ranurita del potenciómetro. Ambos son de 10 kilo ohms y saldría, o mejor dicho, pasaría por la segunda ranura del potenciómetro. Pues pasaría el positivo, pasaría la carga, llegaría hacia la resistencia, pero también llegaría hacia el otro potenciómetro. Pasaría por atrás, por la parte de atrás, por la parte trasera, pasaría, pero el de la primera ranurita de la derecha a la izquierda. A ver cómo lo puedo mostrar. Pasaría por la primera ranurita esta que tenemos aquí, el cable rojo, que pasaría la carga positiva, y saldría por el cable azul, que terminaría dando, perdón, a lo que sería la carga negativa, que igual la carga negativa pasaría por el diodo, que como podemos ver aquí está conformado por corriente, tres resistores y un diodo Zener. Aquí tenemos prácticamente los tres resistores. Este sería uno, este sería otro y este sería el otro, el diodo, y aquí está la energía. Entonces pasaremos a medir, o mejor dicho, a dar algunos datos sobre las prácticas. Usaremos como fuente una pila de 9 voltios, que debería estar un poco gastada porque ya lo he usado. Ahorita mediremos el voltaje de la pila. Aquí ya tenemos conectado la pila y nos da que tiene un voltaje de 9.08, nos da un poquito más. Entonces con este voltaje estaremos midiendo lo que sería el circuito. Entonces comenzaremos. Se me olvidó mostrarles el diodo, mostrarles teóricamente lo que pasaría, cuánto voltaje aguanta el diodo Zener, y hoy es 827. Entonces pasaré a anotarlo y ahora sí empezamos con la práctica. Tenemos conectada la pila, entonces aquí ya conectamos corriente y estamos midiendo el diodo. Entonces aquí, como podemos ver el diodo, vemos que el diodo ahorita está pasando un voltaje de 6.21, pero aquí lo que pasa es que el diodo, por ejemplo, en la resistencia esta, se supone que si la medimos ahorita el voltaje debería de darnos cero, porque se supone que la resistencia, el voltaje no es suficiente para que se rompa la polaridad del diodo. Entonces se supone que no rompe la ruptura del diodo. Entonces estos diodos, los diodos Zener, se suponen, no sé si se enfoque bien, pero a diferencia de los diodos normales, los que son negros con gris, creo, no me acuerdo bien, y estos se supone que estos sí pueden pasar, no se supone, esto todavía se puede pasar energía aunque estén de volteado de negativo a positivo. Entonces, este diodo trabaja en polarización a la inversa. Entonces este sí permite pasar la corriente, aunque el diodo normal no lo permitiría. Como pueden ver, aquí tenemos 0 voltaje, conectamos el resistor, y vemos que aunque le movamos al potenciómetro, no pasa absolutamente nada, por lo que les comenté hace rato. Entonces así nos quedamos. Entonces ahorita lo que haremos es variar el potenciómetro del diodo prácticamente, para ver las distintas los distintos valores que nos muestra.
voy a dejar este potenciómetro, lo voy a dejar a su máximo, que son 10 kilo ohms, que este es el diodo por donde pasa prácticamente para el Zener, pero nos vamos a enfocar en el diodo a la parte de atrás, que es el que vamos a utilizar para medir su voltaje, ¿no? Su diferente tipo de voltaje que obtendrá. Entonces ya tenemos este potenciómetro a tope, esto lo tenemos en cero, entonces vamos a empezar a darle, a ver si lo podemos, esperen, esta ahí se nota un poco mejor. Entonces empezaremos a darle vuelta a este y vemos que irá variando el voltaje que pasa. Entonces vamos a medir el voltaje del diodo con el voltaje que se muestra aquí. Vamos a medir el voltaje del diodo y mediremos el voltaje de la resistencia que tenemos acá. Entonces vamos primero con 6.06. Aquí ya lo noté, lo voy a ir anotando. Entonces, ¿por qué 0 en la resistencia? Ahorita le voy a mostrar el voltaje que tiene. Aquí ya podemos ver que tiene 0.6. Ahorita le voy a mostrar el mismo voltaje, pero midiendo el voltaje de la resistencia. Entonces espérenme. Entonces nos queda prácticamente no le pasa corriente, no pasa voltaje, porque no puede romper la barrera de ruptura del diodo. Entonces volveremos a probar en otro voltaje. Entonces iremos probando voltaje en voltaje. Bajamos a 4.6 volts. Aquí vemos que es lo del diodo, es el voltaje del diodo. Entonces pasaremos ahorita a ponerlo en la resistencia para ver. En teoría debería de dar 0. No, en teoría debería de dar 0, de hecho. Entonces ahorita regresamos y lo muestro. Ya conectamos la resistencia y vemos que en efectivo el voltaje da 0. Entonces sí, volveremos a hacer un voltaje un poco más elevado que este para seguir con las pruebas. Aquí, como podemos ver, ya tenemos aquí tenemos 7.45. Entonces en lo que sería el diodo. Entonces, como la energía pasa por la fuente pasa por aquí, se supone que este potenciómetro debería de tener lo mismo. Entonces pasaré a medir el transistor y ahorita se los muestro. Y como podemos ver, ya lo tenemos conectado, todo conectado con unos cables. Ahí, como pueden ver, los cables pues llegan a las puntillas y me está dando, esperen, es que no los esperen. Entonces vemos que como dijimos, nos tiene que dar el voltaje del diodo, o en este caso nos acercamos al voltaje, que es 7.49. Entonces vemos que este potenciómetro pasa el voltaje, y ya pues aquí pierde un poco de voltaje y pasa por el diodo, pero estamos en buenos pasos. Entonces seguiremos con la práctica. Voy a sacar la resistencia. La resistencia es de 9.84 kilo ohms. Voy a anotarla y ahorita voy a sacar el voltaje, que sería el voltaje más alto de la resistencia prácticamente. Entonces ahorita sacar el voltaje. Problema con el potenciómetro de 10, se me quemó. Pero bueno, tengo uno de 5. Su resistencia va a tener un valor de 2.95 kilo ohms. Entonces eso es lo que vamos a usar para sacarle ahorita el voltaje. Entonces esperen un minuto. Bueno, y entonces sacando el voltaje del diodo vemos que tiene 7.31. Entonces ese sería el voltaje del diodo con la resistencia de 2.45 kilo ohms. Entonces volveremos a hacer lo mismo, pero con otra, por así decirlo, resistencia. Y vemos que en el diodo es lo mismo, pero en el diodo, como ya habíamos dicho, pues no pasa fuente, no pasa energía. Entonces pasaremos a cambiar de resistencia. El potenciómetro tiene una resistencia de 3.16 kilo ohms, como pueden ver. Entonces con ese valor trabajaremos ahora el diodo. Y vemos que en el diodo pasa un voltaje de 6.78 por el diodo Zener. Y vemos que pues en la resistencia no pasa, aunque diga que está pasando voltaje. Y ahora lo haré con el máximo que tiene. Ay, no se ve. Bueno, el máximo es, de todas maneras, como es la de 5, nos da 5.10. Entonces
Esa sería nuestra resistencia. Esta sería la última que haré. Vemos que tiene un voltaje de 9. Tiene un voltaje de 9 el diodo. Entonces, en esta práctica prácticamente tendría que, lamentablemente, mejor dicho, no tengo una segunda fuente para, por así decirlo, combinarla con esta, para mostrarles que después de, bueno, de aumentar más voltaje, el diodo este, el que no he estado recibiendo, reciba voltaje. No puedo hacerlo porque, como les digo, no tengo otra fuente de voltaje, pero en la simulación la haré para que vean que poniendo un poco más de voltaje, en teoría, no en teoría, mejor dicho, el resistor le tendría que pasar voltaje. En este pues nomás les puedo mostrar que con un voltaje pues bajo, vamos a decir que bajo, pues no puede pasar no puede romper la barrera del diodo, pues prácticamente.